descriptiva bivariada. Voy a cambiar aquí la proyección. Bueno, ¿y qué les pareció el ejercicio este? No, bueno, profe, está bueno. O sea, por lo menos yo aprendí bastante. En la guía hay ejercicios de este nivel, así que miren la guía, intenten desarrollarla y así cualquier duda que tengan, el lunes lo revisamos. Entonces, vamos aquí a cambiar. Ahora vamos a comenzar con la estadística descriptiva bivariada. ¿Cuál es el objetivo acá? ¿Ya? Es analizar dos variables al mismo tiempo. ¿Ya? Ese es el objetivo principal. Desde el punto de vista univariado, yo a cada variable le puedo hacer el mismo análisis, estadística de central, dispersión, forma, y cómo se llama por separado, sacar las conclusiones, es algo muy importante, pero lo que más interesa ahora es analizar la relación conjunta. ¿Qué es lo que información comparten las variables? Si hay alguna que está relacionada directamente con la otra, o sea, cuando una crece, la otra crece, si una decrece, la otra decrece, relación directa en ese caso, si una crece y la otra decrece, eso es relación inversa. Entonces, de cierta forma, la pregunta que me interesa resolver ahora es cómo están relacionadas las variables. Y eso es lo que vamos a ver principalmente en estadística descriptiva bivariada. ¿Ya? Por temas de tiempo, voy a pasar, no, voy en orden nomás. Entonces, en la estadística descriptiva bivariada también existen tablas, ¿ya? Pero estas tablas van a ser de doble entrada. En un lado va a estar la variable, una variable, y en el otro lado va a estar la otra variable, ¿ya? Y esos tipos de tablas se llaman tablas de contingencia, ¿ya? Tablas que también se pueden hacer en el Excel, complican un poco más, pero también se pueden hacer, ¿ya? Eso es con respecto a la información. Cuando uno tiene muchos datos, no sé, tenemos 1000 datos de ambas variables, y en vez de trabajar con 1000 datos, trabajamos con una tabla, y la idea de la tabla es visualizar la información. ¿Ya? Entonces, al mismo que la misma idea de la tabla de frecuencias, acá podemos visualizar la información de ambas variables al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la idea principal de las tablas. ¿Ya? Es simplemente una forma de resumir la información. ¿Ya? Luego, el concepto de covarianza y correlación es fundamental para medir el grado de asociación entre las variables, ¿ya? Si las variables están relacionadas o no relacionadas, que es lo que le explicaba recientemente. O sea, reacción aquí en realidad estamos midiendo algo de forma conjunta entre las variables. Y luego, como una aplicación de la correlación, vamos a ver el modelo de regresión lineal simple. Vamos a ver su ajuste por mínimos cuadrados y el criterio de verdad de ajuste que significa es qué tanto explica la regresión a la variable objetivo. ¿Ya? Entonces, este punto 3 que está acá es el punto fundamental para el proyecto. ¿Ya? No, el proyecto no lo había entregado aún porque estaba esperando llegar hasta esta parte. ¿Ya? No creo que el alcance de ver toda esta parte ahora. ¿Ya? Me interesa, de hecho, ver más que nada la tabla de contingencia ahora en este rato, y estos dos puntos verlos la próxima semana. ¿Ya? Y esto vendría siendo todo lo que necesitamos de estadística descriptiva bivariada. Entonces, tenemos dos variables de interés, X e Y, ¿ya? Que por ejemplo podría ser, como un ejemplo, ¿no? X, una inversión realizada en cientos de miles de euros para la explotación agrícola. El Y, el rendimiento obtenido en cientos de miles de euros para la explotación agrícola. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿existirá alguna relación entre la inversión y el rendimiento? ¿Ya? Esa es una pregunta interesante en este tipo de situaciones. ¿Ya? O bien podríamos analizar la inversión por separado, saber cuál es la inversión promedio, con qué dispersión se está, si es que se concentra la inversión por sobre o debajo del promedio, ya, si es que hay datos extremos o no, ya ahí les mencioné básicamente todas las estadísticas descriptivas. Lo mismo para el rendimiento. ¿Ya? Para que la información sea conjunta, para poder extraer información conjunta de las variables, yo tengo que observar los datos de esta forma, o sea, cuando tengo una inversión de X, voy a obtener un rendimiento de Y, ya sea el par ordenado que se llama en matemática. Entonces ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo acá, dice que acá, cuando tengo una inversión de 11 en cientos de miles, eso sería
cientos de miles, eso de día a las 5. No importa. Tengo 11 cientos de miles y obtengo 2 cientos de miles. Lo leer como 11 y 2 solamente, ¿ya? Acá, en la segunda observación, yo observo que cuando hay una inversión de 14, el rendimiento es de 3. En la tercera observación, cuando hay un rendimiento, una inversión de 16, el rendimiento es de 5. Y acá, cuando hay una inversión de 15, el rendimiento es de 6. Entonces, al parecer, a medida que se va aumentando eh, la inversión, también va aumentando el rendimiento, ¿ya? Pero no siempre aumenta. Fíjense que aquí bajó, ¿ya? En ese caso. Entonces, en esta muestra específica diremos que es de tamaño 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 pares ordenados, no de 8. Tengo 8 datos, pero esto representa 1 información. Esto representa otra, esta representa otra y esta representa otra, y ahí están las 4. Como lo mencioné antes, desde el punto de vista individual se puede realizar todos los análisis por separado a cada variable. Ahora obviamente nos interesa el análisis conjunto, ¿ya? Y ahora vamos a pasar. Entonces, las tablas de contingencia las vamos a utilizar cuando tenemos grandes cantidades de datos. Es una forma de resumir la información, ¿ya? Sin perder información interesante con respecto a lo estadístico, ¿ya? Entonces, para poder resumir esta información, vamos a pensar que la variable x se subdivide en r clases, ¿ya? Denotadas por a sub i y el i de 1 hasta r. Mientras que la variable i se subdivide en S clase. R y S no tienen por qué ser iguales. A veces son iguales, a veces son distintos. Y las clases van a ser BJ y J va de 1 hasta S. Entonces la tabla de contingencia tiene la siguiente forma. Tiene, por un lado, tenemos las clases de X, y acá arriba tenemos las clases de Y. Fíjense, X va aquí, Y va ahí. Acá vamos a obtener la cantidad de datos que pertenecen a ambas clases. Aquí vamos a tener la cantidad de datos que pertenece a la clase 1 en X y a la clase 2 en Y, y así sucesivamente. Por un lado, por este lado, vamos a tener aquí una tabla, un resultado parcial que viene siendo la suma de todo esto. O sea, si yo sumo este valor, más todos los que están ahí, más ese, voy a obtener este de aquí. Lo mismo acá, este más ese más ese, voy a obtener ese de ahí, ¿ya? Entonces, esto es una suma parcial. Si yo sumo hacia abajo, acá, voy a tener este resultado de acá, otra suma parcial. Si sumo hacia acá, o sea, sumo S más S, S más S más S más S, voy a tener este de aquí, que debe coincidir con la suma de S más S hasta este de acá. Entonces, este n punto punto en el fondo es el n total de datos. Esa es la forma de la tabla de contingencia. Entonces, algunos nombres, SNIJ se llama frecuencia absoluta conjunta. Asociada a la frecuencia absoluta conjunta, uno puede siempre obtener la frecuencia relativa conjunta, que es el NIJ partido por el N total de datos, ¿ya? Se puede ver fácilmente que la suma de todos los N y J me va a dar resultado N, y la suma de todos los F y J me va a dar resultado 1. Que en la tabla de frecuencias sería, si yo sumo S más S más S más S más S, los sumo todos, voy a obtener este de aquí. Aquí, el mismo ejemplo, ahí tenemos una tablita de ejemplo donde nos dice que para una inversión de 14 a 15, ¿ya? Y yo tengo un rendimiento de 1 a 3, tengo 20 observaciones. O sea, cada vez que, o sea, de todas las inversiones que realizadas y todos los rendimientos, 20 de ellos pertenecen a los que son una inversión entre 10 y 14 con rendimiento entre 1 y 3. ¿Ya? Este 18 de acá me representa una inversión de 10 a 14 y el rendimiento de 3 a 5. ¿Ya? Fíjense que vemos que a medida que mantengo fijo aquí la inversión, ¿ya? El rendimiento, obtener el rendimiento alto es cada vez menos frecuente. Y en total, al sumar todos estos términos, 20 más 18 más 12 más 10,
me da 60. Lo mismo acá, en una inversión entre 14 y 18, ¿ya? Yo tengo aquí que 15 veces obtuve un rendimiento entre 1 y 3, 20 veces entre 3 y 5, 20 veces entre 5 y 7 y 20 veces entre 7 y 9. En total, tengo 75 aquí inversiones, ¿ya? También puedo contar hacia abajo, ¿ya? Entonces, cada vez que yo obtuve como resultado un rendimiento de 3 a 5, eso se dio en, ¿cómo se llama? Cuando la inversión fue de día 14, 18 veces, cuando la inversión fue de 14, 18, 20 veces, y cuando la inversión fue de 18, 22, 12 veces. Entonces, hay que aprender a leer la información de esta tabla. Es una tabla conjunta y es la de los datos. Al final, la suma de toda esta columna es 45, de ese 50, de ese 50, de ese 55. La suma de eso es 200. La suma de esa fila 60, la suma de esa fila 75 y la suma de esa fila 65, la suma de esos tres 200. Es decir, la muestra es de tamaño 200. Podemos calcular las frecuencias relativas conjuntas, por ejemplo el F11 que este de aquí sería 20 dividido 200. El F14 que sería fila 1, columna 4, sería ese 10 dividido 200, 0,05. El F41, y ahí no confundir, te lo puse a propósito, dice F4, fila 4, no hay fila 4, porque este es el total, por lo tanto este no aplica, porque no hay fila 4. Columna 1 sí hay, pero fila 4 no hay, hay 3 filas solamente. Estos valores que están acá, esta columna total acá, esta columna total acá, tiene un nombre especial, y eso se llaman frecuencias marginales, ¿ya? La frecuencia marginal de la X vendría siendo esta, y la frecuencia marginal de la Y vendría siendo esta de aquí, ¿ya? Y esos son, en nuestra notación, los NI punto y N punto J. Entonces, cuando hay un punto, quiere decir que ese queda, se suma sobre todo ese índice, ¿ya? Y el otro queda fijo. Lo mismo. A partir de las frecuencias absolutas marginales, siempre uno puede definir frecuencias relativas marginales, que es, en el fondo, dividir esta cantidad por el total de datos. N i punto, N punto J dividido N. Son frecuencias marginales. ¿Cuál es la gracia de las frecuencias marginales? Que en el fondo a mí me dicen cómo está distribuida la variable si no la agrupo con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, yo sé que una inversión entre 10 y 14 tengo 60. Inversión entre 14 y 18 tengo 75. Inversión entre 18 y 22 tengo 65. Rendimiento obtenido entre 1 y 3, 45. Entre 3 y 5, 50. Entre 5 y 7, 50. Entre 7 y 9, 55. Entonces esto vendría siendo como una forma de estandarizar estas expresiones y se llama frecuencias absolutas marginales. ¿Ya? Y siempre asociada a una frecuencia absoluta están las frecuencias relativas, que es dividir por n. ¿Ya? Entonces las frecuencias marginales tienen la información individual de cada variable, ¿ya? Y existe un tercer tipo de frecuencia que ahora sí, de cierta forma, interrelaciona las variables, que se llama frecuencia relativa condicional, ¿ya? Esta frecuencia relativa condicional permite extraer información condicional de la variable objetiva. Esa es la idea principal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos condicionar a la columna BJ, ¿ya? Y queremos obtener la frecuencia de la fila AI, en el fondo tenemos que calcular FIJ dividido F.J. Parece un poco enredado entender estas expresiones, ¿ya? Pero lo que me está diciendo es, fíjate en la columna BJ y ve cómo varía la fila I. Eso es lo que me dice. O sea, si BJ fuese, en esta tabla, fuese 2, significa toma estos datos. ¿Ya? Por lo tanto,
En esta columna hay 18 que pertenecen ahí, 20 que están acá, 12 que están acá y en total son 50. Entonces, yo estoy observando la inversión condicionado a un rendimiento que quiero fijo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de las condicionales. Ahí está escrito su forma matemática nomás de las expresiones. Entonces, en general, en esta tabla de contingencia tenemos tres tipos de frecuencias, no hay que confundirlas. Está la conjunta, que tiene toda la información conjunta de las variables, las intersecciones, las marginales, que vendría siendo la información individual de cada variable, y las condicionales, que es información parcial de la variable sujeto que conozco algo de la otra. ¿Ya? Esas son las tres tipos de frecuencias. ¿Ya? Y ahora, simplemente para practicar, usar los datos de la tabla anterior para obtener estas frecuencias marginales. Entonces, en la FA1B2. Vamos a escribir aquí. Entonces, aquí vamos a escribir la FA1 dado B2. Esta va a ser igual. Vamos a escribirla. Esto va a ser como un vector. Dice B2. B2. B2 vendría siendo S. Por lo tanto, tenemos que fijarnos, vamos aquí a destacar, en esta de acá, en esa columna. ¿Ya? Esta columna marginal tiene un total de 50 datos. ¿Ya? Por lo tanto, es 18, 20 y 12. Esta va a ser, por aquí, 18 dividido 50, 20 dividido 50 y Entonces, 12. si la columna era B, el 2, ¿qué nos indica? ¿De dónde sale ese 2? El 2 quiere decir que este 2 de acá me dice que me fije en la columna 2. El B es la notación de las clases de la variable I y el A es la notación de las clases de la variable X. Entonces aquí, esto es, ¿dónde me pasé? No, por aquí. Esto es notación, las B van ahí y las A van acá. ¿Sí? Entonces, acá este A1, A2, A3, B1, B2, B3 y B4. Entonces, me condiciono en la columna B2 y veo cómo está variando la otra frecuencia. En esa columna en total de 50 datos. No sé si se aclaró un poco. Sí, profe, sí. Perfecto. Y la otra, la vamos a FB1 A2. Ahora me dice lo importante acá es el que está acá. El que está en esta parte es el que condiciona, el que está después de la rayita. Condicionado a A2. Entonces vamos a condicionados a A2. Aquí está, vamos a condicionarlo aquí a, era A2. 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 B1, A2. B1, A2. Ya. Vamos a... Esa es. ¿Ya? Y en esta de acá hay un total de 75 datos. Lo que sí me di cuenta que por mi propia notación voy a cambiar algo. Ahora me di cuenta que puse recién. Dice A1. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Yo les dije la columna completa, pero en el fondo no es la columna completa. A1 dado B2, vamos para acá. ¿Sí? Yo estaba pensando en la columna completa, pero
es A1, este de acá vendría siendo el A1, dado B2, entonces A1 dado B2 es este solamente, porque no decía la columna completa, no decía A, decía A1. A1 es ese, dado B2, ¿ya? Y dado B2, en este caso, hay 50. Entonces, A1 dado B2 es 18 dividido 50. Y en el otro caso, que era B1 dado A2, aquí está la columna del B1, dado A2, es este, y en ese caso es 75. Por lo tanto, este sería 18 dividido 50, y 15 este de de acá, 75. 15 dividido 75. Era 15, ¿cierto? Sí. Sí. Perfecto. Era solamente uno. Ya, a veces uno pone A nomás y no A1, y ahí hace referencia a que es toda. Ahí había un numerito. Entonces, eso también uno lo obtiene desde estas fórmulas que están acá. ¿Ya? Al final, lo que yo les dije fue, lo que yo usé para calcular eso fue esta última parte de acá. Y aquí igual. Entonces, obtengo la frecuencia conjunta y lo divido por la marginal respectiva. La conjunta dividido por la marginal respectiva. ¿Ya? Otra opción sería calcularlo así. Pero todo depende de cómo uno tenga los datos, cuál es la más adecuada. Entonces, en las tablas de contingencia, nosotros podemos calcular promedios, varianzas, ¿cómo se llama? En las tablas de frecuencia, mejor dicho. Podemos calcular siempre promedios, varianzas, medianas, moda, en fin, ¿ya? Las que queramos. Ahora, en este caso, en el caso tablas de contingencia, aparte de las marginales, que son la información univariada, ¿ya? Por separado, quiero decir, también se pueden obtener el promedio y la varianza condicional. Y el promedio y la varianza condicional es muy similar a cómo se llama, a calcular el promedio, pero mirando parcialmente la variable. Entonces, para calcular el promedio marginal, lo que yo voy a tomar va a ser la frecuencia marginal, ¿ya? Multiplicado, ahora en este caso, XI, dado que hay dos marcas de clase, la del X da el I, XI representa la marca de clase, y sub J representa la marca de clase. ¿Ya? Lo dejé expresado como XI y sub I solamente por un tema de notación. ¿Ya? Entonces, es exactamente igual al promedio que teníamos antes, ¿ya? El promedio marginal, ¿ya? El promedio marginal significa, tomemos el promedio de los datos, independiente de lo que pase con la otra variable, entonces es la frecuencia marginal por la marca de clase, y lo mismo acá, la frecuencia marginal por la marca de clase. Sigue la misma expresión. Para la varianza queda exactamente lo mismo, tenemos la frecuencia marginal por la marca de clase menos el promedio al cuadrado, y acá tenemos la frecuencia marginal por la marca de clase menos el promedio, y todo eso al cuadrado lo sumamos y tenemos las varianzas marginales. ¿Ya? Ahora, también podríamos calcular un promedio y una varianza de X condicionada a BJ. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros condicionamos en una columna BJ, lo que tenemos que hacer es, el promedio va a seguir siendo la misma forma, solo que va a ser un promedio condicionado. ¿Ya? Aquí usamos ¿cómo se llama? La frecuencia relativa marginal multiplicada por la marca de clase. Y la varianza, eso sí, aquí le puse una notación BJ para no confundir con todas las otras notaciones de la varianza. Y entonces tenemos la frecuencia condicional, la marca de clase, el promedio condicional al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Supongamos que tenemos nuestra tabla de frecuencia acá y condicionamos a esta, justo aquí, justamente aquí, a esa. Entonces, yo quiero saber cuál es el promedio de la X cuando me fijo en esta columna. Entonces, hacer 18 por la marca de clase de acá, más 20 por la marca de clase que está aquí, más 12 por la marca de clase que está ahí, y todo eso va a ser dividido por 50. Y lo mismo cuando condiciono en la otra. Cuando yo quiero calcular la varianza de la X condicionado, por ejemplo, a B2, quiere decir que tome solamente esta columna,
y básicamente repita las fórmulas del análisis univariado. Solamente hay que tomar la columna precisa, ¿ya? Y el resto es como notación solamente, esto que está aquí. Adicionalmente, o sea, análogamente, la varianza en la media y la varianza marginal de I, condicionado a una fila, una sub I, es exactamente la misma expresión, reemplazando la X por I, y las frecuencias marginales, y las frecuencias condicionales, a una frecuencia condicional donde esté condicionando una fila. ¿Bien? Ahora también, dado que vimos análisis estratificado, uno puede descomponer la varianza total de X en términos de dos varianzas, intra e inter. Siempre voy a poder hacer eso. En este caso, la variable Y vendría siendo la estratificadora de la variable X y podemos calcular la varianza intra de esta expresión, que vendría siendo el promedio ponderado de las varianzas, ¿sí?, más la varianza inter, que sería la varianza de la diferencia entre los promedios de cada una de las condicionales con respecto al promedio total. O sea, la fórmula es la misma. Y lo mismo para el I, ¿ya? La varianza total del I la podemos escribir como el promedio de las varianzas del I en cada una de las clases del X y la varianza de los promedios de las clases del I, ¿ya? Nosotros calculamos el promedio del I en cada una de las clases que nos entrega X y luego calculamos esa variación. Y eso vendría siendo la varianza I. En otras palabras, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la actividad y, por lo tanto, desde el punto de vista de tabla de contingencia, no le hemos agregado absolutamente nada nuevo a los análisis que ya hacíamos, salvo que los podemos hacer ahora por una fila o por una columna, que son las condicionales, o podemos analizar la tabla completa, que es la conjunta, o podemos irnos a la fila, a la última columna o a la última fila, que vendría siendo los totales parciales, la suma de cada fila y la suma de cada columna, respectivamente, y con eso tenemos las marginales, ¿ya? En conclusión, ¿ya?, podemos repetir los análisis que ya teníamos, ¿ya?, sin ningún problema, y como adicionalmente se puede hacer en las tablas de frecuencia univariada, ¿ya?, podemos calcular los momentos centrados, esto es M sub R, ¿ya?, como el peso relativo, ¿ya?, la marca de clase menos el promedio a la R, y acá también tenemos el peso relativo, la marca de clase la I menos el promedio de I a la R, y esto de acá van a servir para calcular los coeficientes de asimetría de Pearson y los coeficientes de kurtosis, perdón, asimetría de Fisher y los coeficientes de kurtosis de Fisher, que son el alfa 1 y el alfa 2. Así que también podemos calcular los momentos. ¿Ya? Esto lo vamos a practicar después, cómo extraer la información. Hasta ahora solamente lo que hay que hacer de acá es saber extraer la información justa y necesaria para poder hacer los cálculos. ¿Bien? Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí me he cortado. Y aquí tenemos una pregunta. De tiempo, 2302. La pregunta, vamos a ver la pregunta, dice, tenemos la misma data que teníamos antes, y dice, obtenga los promedios de versiones estándar, el promedio y desviación estándar, marginales de cada variable, o sea, el promedio de la X, el promedio de la Y, la varianza de la X, la desviación estándar de la X y la desviación estándar de la Y. ¿Ya? Es como trabajarlos univariadamente. ¿Cuál es la mediana de rendimiento obtenido cuando se aplica una inversión de 1.400.000 a 1.800.000 euros? ¿Ya? Que eso es lo mismo que está en la clase del 14 al 18. ¿Ya? Cientos de miles da esa cantidad en euros. Así que básicamente aquí tenemos que calcular un percentil asociado condicionándonos a esta fila. Es posible asumir que la estratificación propuesta para ahí no se entiende muy bien, ahí tengo que leer bien esa pregunta. Ahí solo habría que calcular el percentil 50, ¿no, profe? Exacto, la mediana en percentil 50, pero no de todo, no de esto,
que viene siendo la marginal, sino que Solo de la clase 2. solamente de esa clase. Exactamente. Entonces, en el fondo hay que saber leer la información porque solamente hay que calcular lo mismo que ya habíamos calculado desde el punto de vista univariado. ¿Ya? Entonces, a veces me van a pedir solamente la fila 1, a veces solamente la columna 3. Hay que leer la información adecuadamente y calcular el indicador que se está pidiendo, ¿ya? Y la interpretación. Esta parte se la voy a dejar para ver si la pueden hacer. ¿Ya? Me interesa ver en este último minuto que queda el concepto que sigue, porque el concepto que quiero retomar la próxima clase, porque es el que nos va a definir la regresión lineal, y prefiero que se vayan con el concepto. Este ejercicio lo podemos revisar la próxima clase, desarrollar completamente. Y tengo que disminuir un poquito el tamaño de la letra para que se alcance a ver la última pregunta. Ahí se ve. Entonces, este ejercicio lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a resolver la próxima clase, vean si lo pueden avanzar, pero ahora lo que me interesa ver, ¿ya? Para que se queden con la idea, este es el concepto fundamental, covarianza y correlación. ¿Ya? En realidad este concepto es que por primera vez vamos a estar midiendo la relación entre las variables. ¿Ya? Lo que estuvimos haciendo anteriormente fue como, ya tenemos los datos, lo agrupamos en una tabla de doble entrada, y desde la tabla de doble entrada voy leyendo la información parcialmente. A veces leo la información con respecto a solo X, a veces solo Y, a veces de la X condicionada a alguna de las columnas de la Y específica o viceversa. Pero en el fondo es analizar básicamente las variables de forma univariada, algo que ya hemos hecho todo desde que empezamos el curso. Y este es el concepto que nos va a relacionar las variables, covarianza y correlación. Son más que nada definiciones, por eso la idea, vamos a quedarnos con el concepto nomás. ¿Ya? Dice, el primero dice aquí, tal como lo mencioné recién, ¿ya? El grado de asociación entre ambas variables no puede ser, no lo podemos determinar. ¿Ya? Y eso es algo que se preocupa, es un gran interés en estadística, y en general es porque si yo sé que dos variables están relacionadas, a veces puedo usar una como causante de la otra. ¿Ya? Entonces, si yo sé que el rendimiento está relacionado con la inversión, entonces yo podría usar en un modelo que me explique la inversión, el rendimiento en base a la inversión, y así podría saber cuál es el óptimo de inversión o cuáles son los criterios de inversión necesarios para obtener un óptimo de rendimiento. ¿Ya? Entonces, es un concepto muy antiguo que fue propuesto por Pearson a finales del siglo XXI, ¿ya? Y este enfoque de medir la asociación entre dos variables tiene que ver con el grado de asociación lineal, es solamente lineal. ¿Sí? Pueden haber otro tipo de asociaciones, pero lo que nosotros vamos a medir es el grado de asociación lineal. Entonces, si X e Y son nuestras dos variables, que vamos a asumir que son numéricas, continuas, de hecho, ¿ya? Los conceptos importantes son covarianza y correlación, donde la covarianza se define de esta forma que está acá. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una muestra de tamaño n, ¿ya? Cuando los datos están dispersos, voy a tomar aquí el n-1, ¿ya? Y la sumatoria, fíjense que acá lo importante es que es a cada dato X y le resto su promedio, y a cada dato Y sub Y le resto su promedio y hago la multiplicación. ¿Ya? Que eso en matemáticas se conoce como el producto punto en el fondo. Y como estoy sumando, este yo puedo multiplicar para allá, puedo multiplicar para acá y me queda esta equivalencia. Cuando están en tabla de frecuencia, aquí yo no voy a tener los datos, así que este en realidad representa la marca de clase, este igual, y aquí yo voy a tener la frecuencia relativa conjunta. Y me queda esta expresión equivalente, ¿ya? Al desarrollar este paréntesis multiplicando. Entonces, una notación alternativa para la covarianza entre X es SXY. En base a esa notación, se puede ver claramente, si calculamos la covarianza de X con X, o sea,
la variable i es igual a x, acá ¿qué me va a pasar? Que este término va a ser igual a este término, porque la x igual a la y, y me queda al cuadrado, y esa es la fórmula de la varianza. Y aquí también me queda el cuadrado, y es la fórmula de varianza, tanto en datos dispersos como tabulados. Entonces, la covarianza entre una variable y sí misma es la varianza de la variable, ¿no? Y si reemplazo con la y, me queda la varianza del. Entonces, las propiedades que tienen esto, por simple álgebra solamente, si yo hago alfa, x y beta y, el alfa y el beta salen afuera y me queda la covarianza entre x y solamente. Si yo tengo tres variables estadísticas y utilizo x más y con z, eso va a ser lo mismo que la covarianza de x con z más, porque ahí hay un más, la covarianza entre el y y el z. Y al revés, si yo tengo el x y le quiero saber su covarianza con y más z, entonces me va a quedar x con y x con z. ¿Sí? Entonces, lo que se llama bilineal. ¿Sí? Puedo separar en términos de suma. ¿Sí? Entonces, este objeto covarianza, desde el punto de vista matemático, es un producto punto. Y en producto punto, en vectores, ¿ya? Tiene que ver con la separación de dos vectores. ¿Ya? En matemática, cuando nosotros tenemos un vector u que va hacia allá y un vector b que va hacia arriba, nosotros aquí podemos determinar el ángulo. ¿Ya? Y ese ángulo, o el coseno de ese ángulo, va a estar dado como el producto punto entre u y b, dividido en la norma de u por la norma de b. ¿Ya? Y la norma acá, si la covarianza representa el producto punto, y las normas vendrían siendo, aquí la otra relación importante es que la norma al cuadrado de u con u es eso. Entonces, lo que está acá vendría siendo la desviación estándar, ¿ya? Y por lo tanto, el ángulo entre dos vectores siempre va a estar entre 0 y 360 grados, ¿ya? Entre 0 y 180, mejor dicho, entre 0 y 180 grados, donde cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1. ¿Ya? Y cuando el ángulo es 90, aquí tenemos dos ángulos interesantes. Cuando el ángulo es 0, o sea, cuando u está ahí y b está ahí en la misma dirección, ¿ya? El coseno de 0 grados, eso es 1. Cuando u va hacia allá y b va hacia el otro lado, en dirección opuesta, el coseno de 180 grados, eso es menos 1. Y cuando u va hacia allá y el b va hacia arriba, que es lo más ortogonal posible que puede ser, el coseno de 90 grados vale 0. ¿Ya? Teniendo en cuenta esas tres cantidades que están ahí, que las escribí ahí, el caso de valor 0, el menos 1 en 180 y el 0 en 90, uno define la correlación, y ahora sí, al fin llegamos a la medida que nos mide el grado de asociación, que es la correlación. La correlación se define como la covarianza dividido la raíz de las varianzas. ¿Ya? Porque sigue esta expresión de aquí, desde el punto de vista matemático, esta que está aquí. ¿Ya? Y si sigue esa expresión de ahí, ese número siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Ya? Va a tomar el valor 1 cuando ¿cómo se llama? La asociación lineal es perfecta, ¿ya? Están en la misma dirección, ¿ya? Entonces, siempre va a estar entre menos 1 y 1, ¿ya? Toma 1 significa asociación lineal directa perfecta entre x, o sea, que x y y van en la misma dirección, x va hacia allá e y va hacia allá. Es menos 1 cuando es inversa, o sea, cuando uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, lo mismo decía. Y 0 cuando son ortogonales, cuando uno va hacia allá y el otro va hacia arriba. ¿Ya? Lo más separado posible es la ortogonalidad. Entonces, este coeficiente nos permite medir el grado de asociación lineal. ¿Ya? Y el grado de asociación lineal, ¿ya? Tiene que ver de si las variables siguen una línea recta o no siguen una línea recta. ¿Ya? Entonces, cuando la correlación es 1,
siguen una línea recta de pendiente positiva, cuando la correlación es -1, siguen una línea recta de pendiente negativa, y cuando es 0 no hay ninguna asociación lineal entre ellos. Entonces, aquí voy a hacer un gráfico encima nomás. Voy a aprovechar esa hoja en blanco. Entonces, si hacemos el gráfico de dispersión y observamos esto, algo más o menos así, donde aquí podemos pasar una recta entre medio, esto es un R aproximadamente 1. Hay diferencias, ¿ya? Cuando nosotros observamos algo así, es un R aproximadamente -1. Y cuando nosotros observamos algo en la gráfica de dispersión, algo así, sin ningún patrón, ¿ya? Siempre acá estuvo la X y acá arriba la Y, la X y la Y, la X y la Y. Esto es cuando el R es aproximadamente 0. Entonces, cuando el R es exactamente 1, todos los puntos están sobre una línea recta, que es dependiente positiva. Cuando el R es exactamente igual a -1, todos los puntos están sobre una línea recta dependiente negativa. Y cuando el R es aproximadamente 0, no hay ningún patrón, ¿ya? Y este índice, coeficiente de correlación, justamente es el que nos va a ayudar para definir un modelo explicativo entre el Y y el X, ¿ya? Que ese es el modelo de regresión lineal. Yo creo que los ejemplos los vamos a ver en la próxima clase. Quería que se quedaran con este concepto de correlación, sobre todo estos últimos gráficos que están acá, que R igual a 1 significa que el X y el Y siguen una línea recta perfecta dependiente positiva. R igual a -1, el X y el Y siguen una línea recta dependiente negativa. Y el R igual a 0 significa que el X y el Y no siguen ningún patrón, ¿ya? Es totalmente ortogonal. Eso es lo que está escrito en palabras acá. Y lo que le explicaba esto de los ángulos. Los ejemplos los vamos a ver la próxima clase. Si no, nos vamos a tardar muchísimo. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda o consulta? Profe, esto lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, ¿no? Sí, vamos a trabajar Igual con pasamos esto. como bien rápido. Sí, es que lo que pasa es que esto es una definición nomás, porque el que tenemos que ver en detalle, es este. La correlación es una definición que me dice que cuando es 1 es una asociación lineal positiva perfecta, cuando es -1 es una asociación lineal negativa perfecta, o sea, dependiente negativa, y cuando es 0 no hay asociación lineal. Eso es lo que me interesa de la correlación. Ahora, ¿cómo voy a usar la correlación? Eso lo vamos a hacer a través de un modelo lineal, y eso es lo que quiero ver en detalle en la próxima clase. Y obviamente nos faltan los ejemplos para poder calcular la covariancia y la correlación de un conjunto de datos, pero lo que vamos a usar y lo que van a usar en su proyecto es este concepto, que está inspirado obviamente en eso. Sí, lo vimos súper rápido, si estoy de acuerdo en eso, no se preocupe, que quería que se quedaran con la idea, la próxima clase lo vamos a seguir repasando. Eso por ahora, no sé si lo voy a dejar aquí para acordarme dónde quedé. ¿Alguna duda o consulta? Recuerden, el control... ¿Cuándo vamos a tener disponible este video, profe, para repasar el ejercicio, sobre todo? Una vez cerrando, yo tengo que cerrar la sesión para que empiece a compilar, a guardar el video, y eso se demora como 1 hora aproximadamente. Así Ya, que gracias, profe. trataré de dejarlo listo hoy, antes de acostarme, o si no, mañana en la mañana. Ya, listo. ¿Listo? Ya, hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Eso me merece. Si no hay más dudas. Buenas noches, profe. Finalizar la clase. Buenas noches. Ya, profe. Chao, vale. Chao, chao, que estén bien.